Estamos a nada de finalizar el primer tramo de la campaña 25-26 y es hora de elegir a los fichajes, que para desgracia de sus clubes no están dando el ancho considerando las altas expectativas que cada uno de estos cargaba al momento de dar el salto a sus respectivos equipos. Soy Dr. Fu y te presento 8 grandes fichajes que no están funcionando. ¿Qué rayos se les pasa? Empezamos con Alexander Arnold a Real Madrid, un fichaje que provocó un alto revuelo por lo que fue el lateral en sus años por Liverpool, por cómo dejó al club de Anfield y cómo la afición le mostró su descontento al preferir irse a renovar con el cuadro de sus amores. Para anticipar su llegada y disputar el Mundial de Clubes con el lateral inglés, tuvieron que pagar 10 millones de euros por su carta, una verdadera ganga para el mercado, pero que traía consigo altas expectativas hacia un jugador que prometía tomar el lugar de Dani Carvajal y marcar diferencias con Xabi Alonso como su entrenador. Para desgracia del inglés y del club, hasta ahora Arnold ha sido una completa decepción. Le ha costado adaptarse. Defensivamente sigue teniendo los mismos problemas que mostraba tener en Liverpool, pero ahora ha quedado mucho más expuesto por no contribuir en el ataque como en sus mejores días como Red. No ha logrado explotar su faceta asistidora y las lesiones le han impedido el tomar un mayor rodaje, quedando en las sombras el mismo Carvajal e incluso de un improvisado Fede Valverde que se ha ido desempeñando como lateral por derecha. Newcastle United tuvo diversos problemas en poder fichar jugadores en la pasada ventana de traspasos. Muchos los rechazaron, por lo que tuvieron que extremar recursos, ofreciendo una millonada por un jugador que venía de hacer una buena campaña 24-25, pero nada de sobresaliente. Te hablo de Anthony Elanga, ex Manchester United, que fue figura en Nottingham Forest, al aportar con 6 goles y 2 asistencias en 43 cotejos con el Forest. En consecuencia, provocó que las urracas pagaran 61 millones de euros con un contrato de larga duración, que según por algunos medios en Inglaterra sería por 5 temporadas. Por ahora el extremo sueco no ha hecho demasiado, le ha costado el hacerse de un puesto y aunque ha jugado 13 de 13 cotejos en Premier League hasta la fecha de edición de este video, sus números son más que pobres, no suma goles y solo ha aportado con una asistencia. En toda competición, sus registros no mejoran en nada, sumando 20 partidos donde solo lleva 2 asistencias en sus primeros meses como futbolista de Newcastle United. Elanga debe comenzar a responder, sin embargo por ahora la adaptación le ha golpeado mucho, notándose desorientado y confuso en un cuadro que busca competir como en temporadas anteriores. Si hablamos de fichajes que no están funcionando en esta campaña, sí o sí, la cara de esta sección sería Alexander Isak. El centro delantero viene de maravillar en Newcastle United, un goleador en todos sus sentidos, que atrajo las miradas de varios clubes, siendo Liverpool el único que permaneció en la lucha para poder quedarse con sus servicios en el mercado veraniego del presente 2025. Tras unas largas negociaciones y luego de que el sueco se negara a volver a jugar con las urracas, terminó llegando a Liverpool por 145 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia para el cuadro red y también en el más caro en la historia de la Premier League. Ante todo esto, las expectativas eran claras. Todos hablaban del Super Liverpool de Slot, pero hasta ahora, a nada de culminar la primera parte de la temporada, Isak ha sido una completa decepción. El goleador que vimos con Newcastle no se ha aparecido en Anfield, entre la presión de los aficionados, el hype, algunos problemas físicos y el mal funcionamiento de Liverpool. El delantero no ha logrado replicar su mejor versión desde su llegada al cuadro de Liverpool. Hasta la fecha registra 2 goles y una asistencia en 11 partidos jugados, registros fajísimos para lo que se esperaba del 9 en su llegada al equipo que nunca caminará solo. Un caso muy parecido al anterior y curiosamente de la misma nacionalidad que los anteriores delanteros mencionados es el de Víctor Gyökeres, quien venía de destrozar la Liga de Portugal con sus goles y toda su calidad en el ataque. Un delantero con un portento físico que muchos llegaron a comparar con Erling Haaland, haciendo lo suyo junto a Sporting de Lisboa y estando en la carpeta de varios clubes europeos que se interesaban en contar con su olfato goleador. En su última campaña con Sporting dejó 54 goles en 52 partidos jugados, una verdadera locura, lo que hizo que desde Arsenal se apuraran y presionaran al cuadro luso en dejar ir al 9 lo antes posible. En Sporting lo deseaban retener, no lo querían soltar a lo menos que se pagara más de 100 millones de euros
que era su cláusula de salida, pero el jugador se puso en completa rebeldía y al igual que Isaac, aseguró que no volvería a jugar con el club y que debían venderlo en aquel mercado. Los Gunners pusieron casi 66 millones de euros por el sueco, quedándose con su fichaje y esperando que se convirtiera en el 9 que tanto deseaban en su equipo. Por ahora ha convertido 6 goles en 14 cotejos. Malos números no tiene, pero lejos de las expectativas, considerando que en el presente es Mikel Merino quien se está quedando con la titular en el Arsenal de Arteta. Todo esto debido a que Gyökeres ha tenido problemas musculares y no ha convencido del todo cuando ha tenido sus oportunidades. Volvemos a Liverpool, pero esta vez con Jeremy Frimpong, lateral derecho que hizo grandes presentaciones junto al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, siendo uno de los pilares de aquel club y un futbolista que era muy seguido por los grandes europeos. Ante la salida de Alexander-Arnold a Real Madrid, Liverpool lo fue a buscar, pagando 40 millones de euros por el neerlandés, proyectando su equipo versión 25-26, con Frimpong como un fijo en sus esquemas. Por sus cualidades de juego, se esperaba una rápida adaptación a la Premier League, pero lamentablemente, sus primeros meses en Anfield han sido del terror. Solo ha jugado 4 partidos de 12 posibles en Premier League. Desde que inició la temporada, se ha perdido 15 partidos, contando cotejos con Liverpool y con su selección. Apenas suma 403 minutos en lo que va de la temporada y no hay certezas en torno a su retorno antes de finalizar el presente año 2025. Hasta el momento sigue arrastrando lesiones musculares, no logra sobreponerse a su complejo panorama, que lo posicionaba como un titular indiscutible, pero que ha estado lejos de la versión mostrada en Bundesliga durante campañas anteriores. En la búsqueda de un delantero goleador, Manchester United puso sus ojos en Benjamin Sesko, atacante esloveno que venía haciendo grandes cosas en Alemania, defendiendo el uniformado de Leipzig. El cuadro Red Devil se basó mucho en las capacidades ofensivas del atacante, un delantero con mucha movilidad y gol, viendo en dichas capacidades la oportunidad de reforzar su delantera, pagando 76 millones de euros por el jugador. Pero el cambio para Sesko ha sido bastante brusco y la presión de responder a la alta exigencia del fichaje ha afectado en demasía en sus primeros meses en Old Trafford. Hasta la fecha solo suma 2 goles y una asistencia en 12 partidos. Para peor, se encuentra lesionado de la rodilla desde mediados de noviembre, luego del cotejo de Manchester United ante Tottenham, donde tuvo que salir asistido. El lado bueno es que se descartó intervención quirúrgica, pero esto ha retrasado mucho más su adaptación y ha complicado al club en sus aspiraciones de tener variantes en el centro del ataque. ¿Cómo es posible que una vez más esté hablando sobre un jugador de Liverpool? Y es que esto demuestra que las cosas en el cuadro red no andan nada de bien, mucho más cuando se habla sobre sus propios refuerzos, en este caso siendo Florian Wirtz el indicado. El volante ofensivo alemán salió de Bayer Leverkusen como el mejor jugador de la Bundesliga en la 24-25. Venía maravillando con sus cualidades técnicas, lo que provocó que Liverpool nuevamente sacara la billetera, pagando 125 millones de euros por el alemán, siendo el segundo futbolista más caro en la historia del conjunto de Anfield y como tal, en sus espaldas, trajo un peso enorme con las expectativas de su juego en este Super Liverpool temporada 25-26. Pero como es el tema del video, su fichaje no ha estado funcionando en ningún tipo de los casos. El volante ofensivo no ha estado a la altura. Las críticas vienen y van, incluso llegando a perder su puesto en algunos cotejos. Slot lo ha posicionado como extremo por izquierda, libre detrás del 9, pero en ningún puesto llega a estar completamente cómodo. En lo que va de la campaña suma 17 partidos, donde Wirtz no se ha estrenado con goles, pero sí con 3 asistencias, lo que no ha sido suficiente para el alto hype que cargaba su fichaje. Quizás de una forma más silenciosa, pero igual de importante, tenemos el fichaje de Xavi Simons a Tottenham, procedente de Leipzig por 65 millones de euros. El volante neerlandés venía de hacer grandes campañas junto a PSV, como también con el cuadro de la Bundesliga, donde por fin pudo consolidarse como el jugador que tanto se esperaba en sus juveniles con Barcelona. El Leipzig
logró ser internacional neerlandés, ser observado por los grandes del viejo continente, dando el salto a una liga de mayor competencia junto a los Spurs para este 2025. Para desgracia del neerlandés, solo ha mostrado chispazos de su talento. Suma 10 partidos en Premier League, solo una asistencia, mientras que en el global registra 14 partidos en toda competición, elevando sus números a 2 asistencias, sin ser incisivo y sin lograr replicar su mejor nivel en Tottenham. Y aunque comenzó siendo titular en el equipo, poco a poco ha sido relegado al banquillo de suplentes, quedando como una alternativa desde la banca, esperando el dar vuelta a su situación, aunque por ahora su fichaje está quedando muy al debe, al igual que el juego de Tottenham, que no ha sido nada de bueno en este primer tramo de la temporada. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero. Si hablamos de futbolistas con garra, jugadores algo exóticos que marcan su presencia dentro del campo con su forma de ser y sobre todo con su fútbol, tenemos que mencionar a Marc Cucurella, lateral izquierdo que ha tenido que hacer la vuelta larga para tener su irrupción en el fútbol de Europa, un futbolista que con trabajo se ha posicionado entre los mejores del mundo.